Imaginen su último viaje, el último viaje que hayan hecho a otro país donde no naciste. Es divertido, estás de vacaciones, pero luego te encuentras que debes quedarte allí. O mejor, has decidido quedarte allí. Porque este nuevo país te brinda oportunidades y sobre todo te brinda seguridad económica, social, física para algunos. Esta es la vida del inmigrante. Vivir en un país extraordinario donde hay que agradecer que el sistema te protegerá, pero también hay que aprender un nuevo idioma, aprender un nuevo sistema, aprender un nuevo camino. Este ha sido mi camino. Yo soy inmigrante y he creado este podcast como abogado de inmigración porque mi misión es ayudarte a ti a encontrar tu camino. Pero no solo a encontrar este camino, sino a sentirte acompañado durante este camino que tomarás y emprenderás con éxito en los Estados Unidos. Mi misión final es que sientas que perteneces a esta nueva casa. Acompáñanos al episodio de hoy, donde explicaré las opciones migratorias a los Estados Unidos. Primeramente, existe un otro sinfín de categorías, como lo es el asilo, como lo es recursos ante la deportación y otros tipos de figuras como el parol que también te permiten vivir o entrar a los Estados Unidos de manera legal. Pero hoy nos enfocaremos en las opciones migratorias basadas en visas. Comencemos. Existen distintas categorías de visas para poder vivir, trabajar, estudiar o invertir en los Estados Unidos. Estas categorías de visas se dividen en dos grandes categorías que son las de no inmigrante y las de inmigrante. ¿Qué es la visa de no inmigrante? La visa de no inmigrante es una visa de carácter temporal. Esto significa que si te preguntas ¿por qué pediría yo una visa de no inmigrante? La respuesta debería ser porque tu intención de vivir en los Estados Unidos es temporal. Quizás quieras estudiar el idioma, quisieras trabajar de manera temporal por algún proyecto o te han ofrecido una oferta de empleo temporal, quieres invertir en algún negocio y solo puedes permanecer en los Estados Unidos de manera temporal o solo quieres visitar los Estados Unidos bajo la categoría de turismo. Estos son algunos ejemplos de lo que son las categorías no inmigrantes de carácter temporal. Entonces, si tu pregunta es distinta, tu pregunta es ¿cómo puedo vivir en los Estados Unidos de manera permanente? La respuesta sería las categorías de visas de inmigrante. Estas categorías de visa inmigrantes son las bases para poder permanecer en los Estados Unidos de manera permanente. Puede ser basado en inversión, puede ser basado en trabajo, una oferta de trabajo, puede ser basado en tu relación familiar inmediata o de preferencia, y ya les explicaré la diferencia. También puede que tengas habilidades extraordinarias que te permitan solicitar la residencia permanente o que tu rubro de trabajo sea de interés nacional para los Estados Unidos. Y así tenemos las dos categorías de visas para poder vivir o temporalmente en los Estados Unidos o de manera permanente. Y ahora la pregunta sería si podrías cambiar de una categoría a la otra. La respuesta corta es sí. Regularmente deberías mantener tu intención intacta en cada una de las categorías. Hay solo algunas categorías que te permiten tener ambas intenciones. Es decir, estoy en los Estados Unidos de carácter temporal, pero quizás me quede de manera permanente. Ese es un número muy limitado de visas. La regla sería que cuando tienes una visa temporal, mantengas tu interés temporal y si ese con el tiempo cambia, podrías pedir la residencia y cambiar de categoría siempre que cumplas con los requisitos de cada una de las categorías. Ahora, ¿puedo cambiar de ser residente a visitar a los Estados Unidos de manera temporal? La respuesta corta sigue siendo sí, pero hay solo categorías muy específicas y situaciones muy específicas donde la situación no estuvo bajo tu control en perder la residencia y puedes demostrar con un alto nivel de evidencia que tu intención no
va a cambiar una vez más de temporal a residente y que solo quieres visitar los Estados Unidos de manera temporal. Ahora te preguntas, ¿qué son estas visas de no inmigrante? Las visas de no inmigrante las utilizarás de dos maneras. Uno, la podrás utilizar en la Embajada de Estados Unidos solicitando una aplicación de visa no inmigrante bajo la categoría específica, o puedes cambiar de estatus dentro de los Estados Unidos. Las categorías de visa son las mismas en ambos sitios. Esto significa que solo cambia el cómo lo solicitas y tu situación específica. Existen algunas categorías que por excelencia se solicitan directamente en la embajada, como lo son las visas de turismo y las visas de inversionista no inmigrante. Y hay otras categorías que surgen con mayor frecuencia dentro de los Estados Unidos, como lo son aquellos estudiantes internacionales que luego cambian estatus a otro tipo de visa, como la H1B o la L1A, si calificasen, basada en trabajo. Hay un sinfín de letras que van a escuchar en este podcast porque las visas no inmigrantes van categorizadas en el estatuto por letras. Si empezamos en orden alfabético de las categorías de visas de no inmigrante, nos encontramos con la categoría B, que es la más popular, que es la de turismo. Si quieres visitar a los Estados Unidos de manera temporal por razones de turismo, aplicas en la embajada del país en donde resides o del país de donde eres nacional, demuestras que tienes lazos con ese país y la embajada decidirá el mismo día de tu entrevista si puedes visitar a los Estados Unidos bajo la categoría de turismo. La mayoría de estas visas son aprobadas si puedes demostrar lazos y tu intención temporal, es decir, que vas a regresar a tu país de origen. Pero si esto no lo puedes probar, la embajada puede negarte bajo la sección 214B, que significa que han encontrado que tienes la intención de quedarte en los Estados Unidos y que por esto no puedes entrar con este tipo de visa que es temporal. Luego existen las visas de estudiante, que también es temporal, la cual también tendrías que aplicar en la embajada del país donde resides o de nacionalidad. Y en este caso debes demostrar que puedes financiar tus estudios, que puedes mantenerte durante el periodo académico y que tienes un certificado I-20 de la institución donde vas a estudiar. Pero también debes probar lazos con tu país. Pero no es el único enfoque de la visa y no es tan amplio como para la visa de turismo, pero también es parte de la presentación. Luego están categorías de profesionales como la H1B para que puedas trabajar en los Estados Unidos de manera temporal y eso está reservado para profesionales. Requiere de una oferta de trabajo y solo hay cierta cantidad de visas anuales que son escogidas, específicamente 65,000 para aquellos que tienen bachelor's degree, equivalente a una licenciatura, en el país donde residas o donde te hayas formado, o un master's degree de los Estados Unidos que abre unas 20,000 visas más. La selección es al azar y es hecha anualmente alrededor del mes de marzo para que puedas comenzar a trabajar en octubre. Siguiendo la lista está la visa de no inmigrante L, que es de traslado de empleados en compañías donde existen subsidiarios y afiliados en Estados Unidos que están unidos a una empresa en el exterior. Y digo unidos porque la definición de transnacional o subsidiarios o afiliado es muy específica para el tema de inmigración. Así que en líneas generales deben tener una similitud de dueños o una estructura donde ambas empresas, el subsidiario en los Estados Unidos o afiliado o nueva empresa en los Estados Unidos, esté unido o conectado con una empresa en el exterior. Para esto tú debiste haber trabajado en la empresa en el exterior, es decir, fuera de Estados Unidos, por al menos un año antes de entrar a los Estados Unidos. Y debes tener un carácter ejecutivo o gerencial como tu ocupación y cargo dentro de este conglomerado de empresas. También existe la categoría L1B para conocimiento especializado. Si seguimos bajo la lista, luego tenemos a la visa O, que es para habilidades extraordinarias. Si tú puedes cumplir con 3 de las 10 criterios que establece Estados Unidos para poder otorgar esta visa, tú podrás venir a los Estados Unidos si tienes un itinerario de trabajo, un proyecto con un agente para ejercer un trabajo en los Estados Unidos o una oferta de trabajo directo basado en tus habilidades extraordinarias. Tus habilidades extraordinarias pueden ser artista, que es lo más común, pero también puede ser en negocios,
y también puede ser en ciencias o cualquier otro aspecto del arte. En esta categoría, la intención de trabajo que vayas a tener en los Estados Unidos debe estar bien definida para poder calcular el tiempo que vas a poder estar en los Estados Unidos. Luego existe la categoría P para atletas y para algunos dependientes o ayudantes en esta categoría, entretenimiento o atletas. Ya con esto tienen un arsenal de visas no inmigrantes, es decir, de carácter temporal, las cuales puedes analizar para saber si quizás puedas ser elegible. Pero preguntémonos sobre todas estas categorías y estas letras que les he explicado, el cómo, cuándo y a quién contacto para poder aplicar. ¿Cómo aplicar para esas visas temporales? Es un poco de lo que les mencionaba al principio. Puedes aplicar dentro de los Estados Unidos si estás bajo otra categoría temporal, no inmigrante, o puedes aplicar en una embajada, siguiendo todos los requisitos de elegibilidad para cada visado. Pero existen visados específicos como la E, que es de inversionista, que he dejado aparte del listado de visas porque este tipo de inversión que vas a realizar en los Estados Unidos para solicitar la visa, el cómo debería ser en la embajada. ¿Por qué? Por excelencia, las embajadas son las designadas para determinar la elegibilidad de las visas E de inversionista. Esto no significa que no puedas cambiar estatus dentro de los Estados Unidos, pero teniendo estas un interés netamente temporal y requiriendo de análisis de economistas de los Estados Unidos, el Departamento de Estado ha equipado sus embajadas con equipos para analizar este tipo de visas. También existen oficiales en los Estados Unidos que analizan este tipo de visas y pueden decidir tu aplicación, solo que si ya estás en tu país de origen y puedes esperar respuesta en la embajada, esa sería la recomendación. De resto, las aplicaciones que vas a tener que enviar van a ser directamente en la embajada para la visa de turismo, para la visa de estudiante, pero para las visas de empleo profesional, H1B, L1 o UP, deben enviar una solicitud dentro de los Estados Unidos primero y luego de obtener esa aprobación irías a tu entrevista en la embajada. Ahora, ¿cuándo aplicas? Si vas a solicitar la aplicación en la embajada, debes hacerlo cuando ya cumplas todos los requisitos, teniendo en mente que las citas en la embajada pueden tardar, así que debes agilizar tu preparación del formulario DS-160, que es el formulario que requieren las embajadas como el formulario base para todas las aplicaciones de visa no inmigrante, enviarlo a la embajada y solicitar una cita. Debes ir preparado para defender tu aplicación el día de la entrevista. Esto es cierto para aquellas visas que requieren peticiones aprobadas dentro de Estados Unidos y a las que no. El día de la entrevista será el día que recibirás la visa en tu pasaporte. Ahora, ¿cuándo podrás entrar a los Estados Unidos? Dependerá de la validez de esta visa. Y es importante mencionar que esta visa es solo válida dentro de este periodo y te permite llegar hasta el aeropuerto o puerto de entrada a los Estados Unidos y luego es el oficial que recibirá tu pasaporte y preguntará algunas preguntas generales sobre tu estadía en los Estados Unidos, quien decidirá por cuánto tiempo puedes quedarte. Y es en este momento que se generará el formulario I-94 que determina y prela más allá de la visa, determinando tu periodo de estadía legal en los Estados Unidos. Así que es importante recordar que la I-94, el formulario que hace muchos años era entregado físicamente en el aeropuerto y ahora es generado online, este documento I-94 es el que define la validez de tu estadía en los Estados Unidos. Este puede tener una fecha exacta o puede tener las letras DS, que significan duración de estancia en los Estados Unidos, y esto significa que tu otra documentación, como lo es el formulario I-20 si eres un estudiante, es el que determinará tu estadía en los Estados Unidos. Ahora, ¿a quién debes contactar?
Definitivamente hay varias personas que vas a tener que tener a tu lado para sentirte acompañado y seguro hasta la entrevista o hasta la aprobación de un cambio de estatus. Entre ellos, un abogado de inmigración. Pero también necesitarás traductores si se requiere información dentro de Estados Unidos en inglés. También requerirás documentos de registros civiles si tenemos que probar algún tipo de relación de dependientes, y necesitarás de asesores comerciales o contadores para poder preparar lo que va a ser el plan de negocio o tu itinerario en los Estados Unidos, dependiendo de la categoría. Entiéndase que en los Estados Unidos también quizás vas a necesitar otro tipo de abogado más allá que el de inmigración si necesitas crear contratos específicos para tu inversión. Pero para los visados más sencillos o de carácter más corto o temporal, es probable que solo requieras de la asesoría de un abogado de inmigración, contadores, asesor comercial y traductor. Es importante mencionar en cuanto a las traducciones que los documentos que envíes a la embajada pueden también estar en el idioma que hable la embajada. Y ahora, para cerrar el tema de las visas temporales y cómo adquirirlas, es importante mencionar que si cambias estatus dentro de los Estados Unidos, siempre que salgas de los Estados Unidos, vas a tener que asistir a una entrevista en la embajada del país de residencia o de nacionalidad para que puedas regresar con la categoría de visas adecuada. Es por esto que es importante que te asesores con un abogado de inmigración que se enfoque en temas de inmigración para la categoría en la que piensas que eres elegible, porque así pueden crear una estrategia que se adecue a tu situación. Y al regresar a los Estados Unidos con la categoría de visa adecuada, sabrás el tiempo que puedas permanecer en los Estados Unidos una vez más con el formulario I-94. ¿Por cuánto tiempo duran estas visas? Va a depender de la categoría. La visa F puede ser durante el periodo académico. La visa L va a ser por un periodo inicial de 1 año si es una compañía nueva, o por un periodo de 3 años que puedes extender hasta 7 años. La visa H obtendrás por 3 años, renovable hasta 5, la cual podrás extender más allá del 5º año si tienes una visa de inmigrante pendiente, pero ya hablaremos de eso. La visa O también podrá ser por 3 años a la vez, dependiendo de tu itinerario, sin un límite específico. Y la visa P, de igual manera, puede ser obtenida anualmente o dependiendo del itinerario de la persona que es atleta o en el área de entretenimiento. Es importante aclarar que hay otras categorías que no hemos mencionado completamente hoy, que son como la visa M y la visa J, que son llevadas por organizaciones específicas para personas que vienen a los Estados Unidos en categoría de entrenamiento o trabajos temporales. También está la categoría H2B, que es también para trabajadores que se dedican a hostelería, por ejemplo, o en el área de agricultura. Estas 3 clasificaciones, si piensas que calificas, debes contactar a alguien especializado en este tipo de visas, ya que requiere del trabajo en equipo con otras organizaciones. Ahora, avancemos a las visas de inmigrante. Las visas de inmigrante son especiales porque son las que te llevan hacia la residencia permanente. Y la residencia permanente puede ser por 2 años, condicional, o residencia permanente indefinida, que es por 10 años a la vez en su tarjeta, pero indefinida en su categoría de validez. Es decir, una vez que eres residente de los Estados Unidos, no tendrías que renovar la residencia o la base de la residencia cada 10 años, sino que debes renovar la tarjeta. Pero ¿cómo llegamos a eso? Que es mi misión para ti, para que puedas sentir que ya tienes la seguridad de permanecer en este grandioso país. Las bases son muy parecidas a las de no inmigrante, pero ahora van a tener un carácter permanente. Y por esto el nivel de evidencia va a ser mucho más alto. Puedes venir a los Estados Unidos bajo una categoría de visa de inmigrante si tienes un familiar inmediato o preferencial que haga una petición, pero también puedes venir si tienes una oferta de empleo permanente definido, que no tiene una fecha final, pero no significa que debes trabajar con ese empleador toda la vida. Puedes cambiar de empleador si surgen circunstancias específicas en tu empleo. Para poder resumir o organizar estas categorías, el reglamento las divide en 5, la última siendo la EB5.
La EB5 es muy popular dentro del mundo de las inversiones porque permite que inviertas cierto capital y te otorguen la residencia. En marzo del año pasado fue creado un programa un poco distinto al anterior que requiere que la inversión sea por lo menos de $800,000 y dependiendo de dónde vayas a realizar esta inversión, esto puede fluctuar a que sea $1,050,000. Esto te otorga la residencia condicional y debes probar que tu inversión va a crear al menos 10 empleos. Este tipo de visa es presentado también mediante centros regionales que ya han ubicado inversiones o se dedican a recolectar capital para este tipo de inversiones. A veces en la hostelería, a veces en el área de bienes raíces, a veces comercial, para poder determinar si es un área que solo requiere una inversión menor de $800,000 porque está ubicado en los Estados Unidos dentro de estados o ciudades que tienen alto índice de desempleo o rurales. Una vez adquirida la visa EB5, puedes acceder a la residencia condicional y antes de los 2 años debes remover condiciones probando ciertos requisitos han sido cumplidos de la inversión, entre ellos el más importante, que hayas creado 10 empleos. Entonces, la mejor manera de recordar las visas de inmigrante, ya que EB5 es muy sonado, es dividirlo en las categorías EB. La EB1 es la que te va a llevar a la residencia basado en que seas un gerente o ejecutivo de empresas que están unidas en el extranjero y en Estados Unidos. Para esta categoría también la empresa debe probar que puede pagar el salario de un ejecutivo o una persona gerencial. La EB1 también incluye la categoría de visas de inmigrante basada en habilidades extraordinarias. La EB2 está categorizada para aquellos que tengan un rubro de interés nacional o tengan habilidades excepcionales o un master's degree que les permite avanzar a la residencia mediante una certificación laboral. La categoría EB3 es la categoría que te permitirá avanzar a la residencia mediante una certificación laboral. La categoría EB4 está referida a un grupo de personas que califican bajo temas religiosos o especiales. Y la EB5 es la que hemos discutido como la de inversión de un monto específico que no baja de $800,000 dependiendo de dónde y cómo se haga la inversión. Si es mediante un centro regional o una inversión standalone o directa que quizás deba ser de $1,050,000. Puedes venir si tu rubro es de interés nacional para los Estados Unidos, es decir, si eres parte de alguna investigación médica o tienes algún tipo de nexo cultural y habilidad de expandir el tema cultural en los Estados Unidos, en el área de negocios, si eres asesor y tienes un proyecto que va a estar de beneficio a los Estados Unidos. También si tienes habilidades extraordinarias, como lo explicaba antes, y puedes probar 3 de las 10 categorías, pero ahora con un nivel de evidencia mucho más alto que el de la visa temporal, si has ganado un premio que es reconocido internacionalmente, podrás aplicar a la residencia mediante la visa de inmigrante de habilidades extraordinarias. También podrás aplicar si eres un ejecutivo o gerente que están trasladando en empresas que están unidas en el exterior y en Estados Unidos, llámese subsidiario o afiliado de una empresa extranjera, cumpliendo con requisitos similares a los que ya hemos conversado hoy de la visa L1. Y también puedes solicitar lo que se llama una certificación laboral para poder explicarle al gobierno estadounidense tu oferta de empleo recibida por un empleador en los Estados Unidos no está desplazando a un trabajador estadounidense o un residente permanente legal. Este proceso se hace con el Departamento de Trabajo. Entiendo, es mucha información para un solo episodio, pero querías darle todas las opciones para que luego podamos conversar con personas que han logrado cada uno de estos visados hasta la residencia y hasta la ciudadanía.
y así puedas encontrar cómo puedes tú ser elegible para una de ellas. Recuerden siempre preguntarse qué tipo de visa soy elegible, cómo la pido, dónde la puedo pedir y a quién contacto. Y esta última pregunta es muy importante. Asesórate bien y asesórate con profesionales en todos los rubros que vayas a necesitar para poder ser exitoso en tu proceso migratorio. Yo ofrezco mis servicios de asesoría migratoria netamente. Dedico todos mis días a esto, así que si tienes alguna duda, por favor, coméntanos en el Instagram, coméntanos en este video y conversaremos para poderte determinar si puedes o quizás a veces no puedes en este momento emigrar a los Estados Unidos, pero prepararemos una estrategia para ti. Mi misión, como les decía, es que se sientan que pertenecen a esta nueva casa si ya están acá y se sientan acompañados en el proceso. Así que gracias por su tiempo hoy. Espero les haya sido de mucha información. Sin más, los dejo, pero les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, @soyinmigrante. Recuerda que vendrán muchos más episodios con muchos más detalles de cada una de las categorías y que definitivamente no hemos ilustrado todas las categorías en este episodio, porque es imposible, pero es importante que encuentres una base para poder hacer preguntas inteligentes a quien te vaya a asesorar. Les deseo lo mejor hoy y siempre, y recuerden que ser inmigrante es un privilegio. Hasta la próxima.